Pero vamos a conversar ahora también sobre otro tema sumamente interesante que tuve ocasión de mencionarlo en la síntesis en los días pasados, y es la propuesta de la Asociación de Exportadores ADEX. Es una propuesta que en realidad supone no solo imaginar una nueva manera de una nueva relación con el trabajo, sobre todo, fortalecer toda una situación allí complicada, sino también una lucha contra la informalidad, que es uno de los males que no solamente compromete la parte laboral, sino también la parte empresarial, tributaria, etcétera. Estamos con el presidente de la Asociación de Exportadores, el señor Gastón Pacheco, y para conversar precisamente sobre esta propuesta. No hay duda, bienvenido señor Pacheco, gracias por estar con nosotros. No hay duda que han entrado ustedes a un punto central y que sin embargo, naturalmente, supone en primer lugar que hay una larga trayectoria y expectativa por encontrarle solución al asunto y no se ha conseguido, y que curiosamente, no obstante el crecimiento económico, el desarrollo empresarial, los compromisos internacionales que el Perú ha asumido, nada de eso ha impedido que la informalidad continúe. Y entonces eso es bastante grave. ¿Cuáles son las causas de esta informalidad? Si nos concentramos solo en el terreno laboral, daría la impresión que estamos pensando pues en que las empresas tengan otra modalidad de empleo, de lo cual seguramente vamos a hablar. Pero en realidad ahí señalan ustedes en el estudio, en el planteamiento, que vivimos en un país informal en el que el 76% de las empresas no cumplen la ley, no pagan impuestos, no generan divisas, ni dan empleabilidad formal por la rigidez y sobrecostos laborales, altas tasas impositivas. Es decir, yo diría que generan sobrecostos laborales, altas tasas impositivas, bajos niveles de productividad, en parte, porque también tenemos un problema interno más complejo con respecto a las propias empresas. Pero en fin, a ver, denos una idea de esta contradicción. Avanzamos, pero nos hemos detenido, si no expandido, en informalidad. Exacto. Efectivamente hemos tenido un crecimiento sostenido en los últimos 15 años que no se ha traducido en un bienestar equitativo, distribuido de manera racional dentro del país. Tenemos prácticamente dos países dentro de nuestras fronteras. Uno que cumple la ley y que, como bien señalaba, es bastante pequeño. Apenas el 10% de las empresas cumplen con pagar sus impuestos y con todas las disposiciones laborales vigentes. El 90% de las unidades productivas opera al margen de la ley. Y el 26% de los trabajadores viven dentro de esa formalidad laboral que le otorga una serie de beneficios que son extraordinariamente buenos. Pero el 76% está fuera. El 74%, perdón, está fuera. Entonces, ellos no tienen acceso a ninguno de estos beneficios, viven en una precariedad laboral permanente, viven en extrema pobreza o en pobreza, no tienen seguridad sobre su empleo, sobre su día de mañana, sobre su sustento. Entonces, todo esto es consecuencia de un sistema jurídico que traba el desarrollo de las empresas, les impone una serie de restricciones y de requisitos que tornan muy difícil el poder operar dentro de la ley. Ninguna de estas es la causa, todas ellas son en realidad condiciones que favorecen y promueven la informalidad. La informalidad seguramente habría que analizarla en muchas dimensiones y muchos otros aspectos, pero en la medida en que añadamos gasolina a esa fogata a través de un sistema impositivo complejo y costoso, en la medida que añadamos gasolina a través de un sistema laboral que solo privilegia a unos pocos, entonces vamos a seguir construyendo esa informalidad. Y el problema que estamos viendo ahora es que esa informalidad permite el desarrollo de actividades absolutamente ilícitas, el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal. Todas estas son actividades que crecen y se fortalecen al amparo de la informalidad. Y si no actuamos hoy, que el país está en una buena situación económica, con unas tasas de crecimiento que han decrecido pero que todavía son positivas,
Si esperamos más tiempo, va a ser mucho más difícil el iniciar reformas que sin lugar a dudas implican un cambio en los paradigmas a los que estamos acostumbrados. La propuesta es básicamente un nuevo régimen laboral general. Exactamente, y este régimen está basado en un régimen que ya existe en el Perú de hoy día y que ha sido tremendamente exitoso. Es el régimen laboral agrario. Bajo este régimen se ha incorporado a la seguridad social a más de 250.000 personas en los años que tiene de existencia. Es decir, tienen acceso por primera vez a seguro social, a una protección laboral, a beneficios laborales. Eso no ha ocurrido con esa velocidad en ningún otro sector de la economía nacional. Y más aún, en ese sector, mientras que el sueldo promedio del agro es de 500 soles, algo más de 500 soles, es decir, por debajo del sueldo mínimo, el sueldo en las unidades agropecuarias modernas, que son formales, supera los 1.000 soles. Entonces, quiere decir que no solamente tienen acceso a seguridad social y a mejores condiciones laborales, sino también, sobre todo, a un mejor sueldo. Pero ese sueldo mejor, el doble, si se habla en promedios generales, es un ingreso sostenido durante todo el año, porque la crítica dice, bueno, sí, se puede pagar ese nivel, casi el doble de lo que es el agro en general, no industrializado, pero solamente por 3-4 meses al año. No, ¿es cierto o no? No en todos los casos y no en la mayoría. Evidentemente en el agro se da esta situación de temporalidad, pero las unidades productivas modernas requieren permanentemente ocupar puestos de trabajo. Es cierto que en los momentos de cosecha hay una demanda mayor, termina la cosecha, esa oferta laboral disminuye, pero los trabajadores que desarrollan y se capacitan permanecen dentro de la empresa. Recordemos que hay ciudades en la costa como Ica, Trujillo, donde ya existe pleno empleo, gracias precisamente a la actividad agrícola. Y no es un pleno empleo por momentos, es un pleno empleo que se sostiene en el tiempo. Bueno, pero entonces, ¿cómo es la modalidad de trabajo y de contratación del trabajador agrario? Hay que reconocer en lo que usted señala, además, otra revolución importante, que es la inclusión de la mujer en el trabajo agrario, y muy poderosa en algunas regiones, ¿no? Exactamente, y eso es algo que, conversando con algunos asociados de AES, nos decían que es un orgullo para ellos ver en sus empresas al esposo, a la esposa y a la siguiente generación que también empieza a hacer sus prácticas y que ya son universitarios, es decir, que ya tienen ocasión de desarrollar una educación superior y eso les va a permitir, obviamente, acceder a mejores puestos, ya no solo en el agro, sino, quién sabe, ojalá en sectores industriales y de servicios. Entonces, sí hay una, digamos, la propuesta va a permitir dinamizar el empleo, y lo que buscamos es que justamente la mejora en las condiciones del trabajo puedan ser acompañadas por las empresas. Cuando la ley impone unos mínimos inalcanzables, lo que termina haciendo es creando una situación irreal sobre la cual se escapa conduce a la informalidad. Pero a ver, Uh-huh. explíquenos un poquito cuáles son los cambios, tal como viene ocurriendo ahora, en la breve y todavía muy débil formalidad. Pero, sin embargo, pues ahí hay vacaciones, hay, en fin, una serie de requisitos que tampoco se pueden retirar de la noche a la mañana, ¿verdad? No, la propuesta nuestra no implica retirarlos, a pesar de la lamentablemente mala información que salió en el diario Gestión. La propuesta nuestra no es tocar los derechos laborales adquiridos. Resultaba un poquito alarmante, exacto, la verdad, lo que salió. Pero no es así. Lo que nosotros planteamos es establecer un régimen nuevo a partir de una fecha hacia adelante, por decir, el 1 de noviembre. Los trabajadores que se incorporen a partir del 1 de noviembre quedarían sujetos a esta nueva ley. Uh-huh. Todos los trabajadores que actualmente están laborando mantendrían los beneficios que tienen bajo la ley actual. Eso no se tocaría. Suena coherente, hay que decirlo también, que hay un alto grado de formalidad que no es 100% formal, y que también hay muchísima empresa, empresario que no se ajusta a la formalidad, a veces porque los requisitos son demasiado draconianos, digamos. ¿Cuál es el compromiso para que esta disminución en el costo laboral para el empresario redunde en una mejora de sueldos? Porque es verdad que los sueldos de los trabajadores no suben en virtud de cuánto ha mejorado la economía. Y si es que finalmente se van a tomar medidas que faciliten al empresario la contratación, eso debiera por lo menos significar un compromiso de que el sueldo de los trabajadores entonces ahora puede subir
porque cada sol que le subes no te cuesta tan caro como te costaba antes. Exacto, y eso lo vemos, por ejemplo, exactamente en el caso agrario, donde el sueldo mínimo que se ha establecido por ley no es cumplido en el promedio de todo el sector, está muy por debajo, y sin embargo el sector agrario moderno, el que exporta, ese está pagando sueldos muy por encima del mínimo. Lo que ocurre en el capitalismo moderno, el capitalismo del siglo XXI, es que el puesto de trabajo representa una inversión para el empresario. No es ya como en el siglo XIX, la mano de obra barata, que había que pagarle lo menos posible porque ahí se obtenía la utilidad. Hoy en día las empresas requieren personas motivadas y capacitadas. Y no hay peor motivación ni capacitación que un sueldo bajo. De manera que cuando la empresa encuentra un colaborador que está comprometido con su trabajo y dispuesto a crecer con la empresa, va a invertir en él y no lo va a dejar ir. Entonces, esa es la lógica con la cual se mueven las empresas modernas. Eso no significa que no haya malas empresas y malos empresarios como lo hay en cualquier actividad, y ahí es donde debe haber un Estado fuerte que controle y sancione esas desviaciones. Bueno, subsiste la cuestión de saber exactamente qué es lo que se cambia, en términos de vacaciones, en términos de gratificaciones, en términos de el despido o la permanencia en el cargo, porque por allí están las cosas. Como usted mismo ha señalado, en verdad, hay que tener mucha precisión exactamente en lo que se quiere hacer o se propone, porque la impresión que se tiene de partida, desde el punto de vista de los trabajadores, que también han estado sujetos pues no solo a la informalidad, sino también a situaciones complicadas a veces con las empresas, tienen pues una suspicacia, es decir, aquí nos van a recortar las posibilidades, en fin, de mantener una legislación que nos favorezca. Es verdad que eso no ha ocurrido y no tendría pues por qué permanecer, que hay que cambiarlo, pero a ver, ¿cuáles son concretamente las propuestas que ustedes consideran que se harían factible la disminución progresiva de la informalidad? El planteamiento nuestro está dirigido a resolver el problema en el que están 3 de cada 4 trabajadores. Hay uno de los 4 que sí tiene acceso a los beneficios que establece la ley actual laboral: 30 días de vacaciones, 2 sueldos de gratificación por año, CTS, etc. Esos beneficios los obtiene 1 de cada 4 y deben seguir. Por ahí no va nuestra propuesta. Nuestra propuesta no toca esa parte del problema. Toca el problema de los otros 3 trabajadores que no tienen acceso a ninguno de esos beneficios, que trabajan sin ninguna seguridad jurídica, sin acceso a la seguridad social, sin ninguna compensación adicional. Lo que nosotros planteamos para esos trabajadores entonces es que tengan 7 días de vacaciones en los primeros 5 años de labor, que luego suba a 15 días, que tengan 2 gratificaciones por año de medio sueldo, que tengan compensación en caso de despido injustificado de hasta 6 sueldos. Entonces, son una serie de compensaciones y de beneficios que se establecen que nacen de la experiencia que nos da el régimen laboral agrario, que vemos que sí permite conciliar lo que pueden hacer las empresas con lo que quisiéramos todos como protección para el trabajador. Pero no tiene unas características especiales, precisamente el trabajo especializado en agroindustria, que no hay en otros sectores. Lo que hay es una especialización y un conocimiento que es lo mismo que ocurre en cualquier otra actividad. Cuando uno entra a una actividad manufacturera, igual requiere un tipo de conocimiento y especialización. Los riesgos laborales implícitos también son diferenciados, pero en todos existen. Entonces, en realidad no hay algo que caracterice o distinga al trabajador agrario más allá de lo que... ¿De la temporalidad de pronto? No. Posiblemente, pero no todo el empleo agrario es temporal. Sí. Y lo que ocurre normalmente es que igual hay gente que se especializa en esas labores. Por ejemplo... Y se tiene un mejor reconocimiento. En el sector cítrico, le digo, en el caso de mandarinas y naranjas, existen equipos humanos que se especializan en lo que son podas y venden sus servicios a distintas empresas y van dando la vuelta a todos los campos. Entonces, claro, para un agricultor en particular, la actividad de la poda es temporal. Y entonces contrataría a alguien temporalmente. Su alternativa es buscar estas empresas especializadas que dan el servicio con un grado de conocimiento mayor. Y ustedes tienen, para salir del tema nada más de la especialización, el tema
agroindustria. Tienen propuestas específicas sobre el impuesto a la renta y el IGB. Exactamente. En el caso del IGB, creemos que hay dos propuestas que son sumamente importantes. La primera es reemplazar las exoneraciones por tasa cero. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el gobierno decide que los bienes perecibles, los bienes agrícolas, por ejemplo, son muy sensibles en la canasta popular y por tanto no deben pagar IGB, para que de esa manera el consumidor final pague un precio menor. Esa iniciativa, que es muy, digamos, loable en apariencia, se ha instrumentalizado a través de la exoneración, y eso lo que significa es que el costo de ese IGB es trasladado al productor, no lo asume el Estado. Entonces, el productor se perjudica porque los IGBs que haya pagado en el proceso, por ejemplo, el flete para llevar su producción al mercado, le van a cobrar un IGB y él no tiene cómo recuperarlo. Entonces, ese costo él busca cómo evitarlo. Ahí nace la cadena de evasión. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que esa exoneración se convierta en una tasa cero, de manera que el productor exija la factura del transportista, exija todas las facturas que están en su cadena hacia atrás para pedirle la devolución al Estado. Entonces, de esa manera es el Estado el que está asumiendo el costo de la deducción del impuesto del IGB. Creemos que eso además va a ser saludable porque en la medida en que sea el Estado el que pague, va a ser mucho más cuidadoso en ver a qué actividades y a qué sectores le da una tasa cero. Y no tiene por qué ser una tasa cero en muchos casos. Entonces, esa para nosotros es el inicio de la cadena que jala la informalidad en los distintos sectores. Recordemos que es una tasa altísima, entonces 18% es un incentivo permanente a buscar cómo evitarlo. Igual hay bastantes críticas a las detracciones, ¿no es cierto?, que no están sirviendo ni para pagar deuda con la SUNAT, ni para que el empresario recupere su plata, con lo cual se queda una plata en el limbo que nadie está utilizando y que solo llena las arcas del Banco de la Nación, ¿no? Exacto, y lo que es peor, introduce elementos de competencia desleal, porque algunas empresas están sujetas a estos regímenes y otras no. Así es. Entonces no pueden competir en igualdad de condiciones. Les significa un impacto enorme en su caja y lo que es peor, la SUNAT no está haciendo su trabajo, está delegándole al sector privado una tarea que no le corresponde, además con riesgo de sanciones que pueden llegar a ser penales. Entonces lo que queremos es que la SUNAT regrese a hacer su trabajo, cobre los impuestos y no use al sector privado para esa tarea. Bueno, en concreto, ¿este planteamiento ya lo conoce el gobierno? ¿Se han reunido con Le hemos algunos hecho llegar especialistas? la propuesta al presidente de la República la semana pasada. Suponemos que ha coincidido con su viaje al exterior y no ha habido ocasión de fijar una agenda. Hoy día en la tarde tenemos una reunión con el ministro de Economía y vamos a solicitar reuniones con los ministerios involucrados para discutir a fondo la propuesta. Creemos que es un punto de partida, no un punto de llegada, pero que si no enfrentamos el verdadero problema de fondo que tenemos, que es la informalidad, no vamos a llegar muy lejos. Ahora, aparte de estas propuestas, sobre todo en lo que se refiere pues, a IGB y a detracciones, podría pasar, y ya está ocurriendo, de hecho el Estado se queja de que no logra recaudar todo lo que debiera. Podría ocurrir y que no tiene cómo financiar finalmente todos los gastos sociales, etcétera, porque uno de los reclamos para poder vencer la informalidad es la educación, para comenzar, una atención de salud también suficiente, es decir, hay gastos muy grandes que la caja no resiste si es que no cobra impuestos finalmente. Sí, estamos de acuerdo y nuestra propuesta también respeta y contempla que deben preservarse los equilibrios macroeconómicos, es decir, no estamos pretendiendo que el gobierno entre en déficit. El tema aquí es digamos, controversial porque cómo gasta el gobierno y en qué gasta son decisiones que toman ellos sin participación nuestra. Me refiero a los ciudadanos. Yo le pongo como ejemplo, Alemania tiene una presión tributaria de 12%, el Perú tiene una de 18%. México tiene una presión tributaria de 10-12%, el Perú tiene 18%. Entonces, no es que el Estado no tenga recursos, se los está extrayendo mal a los ciudadanos porque está recargando esa presión sobre pocos. 1 de cada 4 está en el sector formal. Si logramos que estemos los 4 ciudadanos en la formalidad, todos contribuiremos en la medida de las posibilidades y la presión tributaria va a permitir financiar los gastos que se necesiten. La primera prioridad creemos que debe ser educación y salud, como estaba planteado ahora a partir del 28 de julio en el mensaje presidencial. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo evoluciona el asunto, cuáles son las reacciones y las propuestas que a su vez tenga el gobierno y el Estado. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señor Gastón Pacheco, presidente de ADEX.